Hola a todos, somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Aguirre Abad, de la carrera Contabilidad. A continuación les hablaremos sobre la NIC 28, Inversiones en Asociadas. Esta norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. No obstante, no será de aplicación a las inversiones en asociadas mantenidas por organizaciones de capital riesgo o instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones que desde su reconocimiento inicial hayan sido designadas como el valor razonable, con cambios en resultados, o se hayan clasificado como mantenidas para negociar contabilizadas de acuerdo con la NICS 39, instrumentos financieros. Estas inversiones se valorarán al valor razonable, de acuerdo con la NICS 39, y los cambios en el mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio en que tengan lugar dichos cambios. Definiciones. Asociada. Es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y no es una dependiente ni constituye una participación en un negocio conjunto. La asociada puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen las entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales. Estados financieros consolidados. Estos estados son los estados financieros de un grupo, presentados como si se tratase de una sola entidad económica. Control. El control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. El método de participación. Este método es un conjunto de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al coste. Esta es ajustada posteriormente en función de los cambios que experimenta tras la adquisición la porción de los activos netos de la entidad que corresponde al inversor. Este resultado del ejercicio del inversor recogerá la porción que le corresponda en los resultados de la participada. Este método no se aplicará en los estados financieros separados, ni en los estados financieros de una entidad que no cuente con dependientes asociadas o participaciones en negocios conjuntos. Control conjunto. Este control es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica. Esta solo existirá cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación relativas a la actividad, requieran el consentimiento unánime de todas las partes que comparten el control, o sea, los partícipes. Los estados financieros separados. Estos estados son los estados financieros de un inversor, ya sea este un dominante, un inversor en una asociada o un partícipe en una entidad controlada conjuntamente. En los estados que las inversiones correspondientes se contabilizan a partir de las cantidades directivamente invertidas y no en funciones de los resultados obtenidos y de los activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido. Influencia significativa. Esta influencia es el poder de invertir en las decisiones de política financiera y de explotación de la participada, sin llegar a tener control absoluto ni el control conjunto de la misma. Una dependiente. Una dependiente o filial es una entidad controlada por otra, conocida como dominante o matriz. Nos dice que esta dependiente puede... Las actividades que estén eximidas de la consolidación, de acuerdo con el párrafo 10 de la NIC 27, estados financieros consolidados y separados, ellos podrán elaborar los estados financieros separados como sus únicos estados financieros. A continuación les hablaré un poco más sobre la definición de influencia significativa. A continuación les hablaré un poco más sobre lo que es la influencia significativa. En la influencia significativa se presume que el inversor ejerce influencia significativa si posee directa e indirectamente el 20% o más del poder de voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe.
A la inversa, se presume que el inversor no ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente, menos del 20% del poder de voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia. La existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide necesariamente que se ejerza influencia significativa. La entidad puede poseer certificados de opción para la suscripción de acciones, opciones de compra de acciones o instrumentos de pasivo o de capital que sean convertibles en acciones ordinarias o bien otros instrumentos similares que si se ejercen o convierten puedan dar a la entidad poder de otro adicional o reducir los derechos de voto de terceras partes sobre las políticas financieras y de explotación de otra actividad. Derechos de votos potenciales. Esto es lo que nos quiere decir. También nos habla que cuando se esté evaluando si una determinada entidad tiene influencia significativa en otra, se tendrá en cuenta la existencia y efecto de los derechos de voto potenciales, que sean en ese momento ejercitables o convertibles, incluyendo los derechos de votos potenciales poseídos por otra entidad. También nos dicen que no tendrá la consideración de derechos de votos potenciales ejercitables o convertibles en ese momento los que, por ejemplo, no puedan ser ejercidos o convertidos hasta una fecha futura, o bien hasta que haya ocurrido un suceso futuro. Nos dice que al evaluar si los derechos de votos potenciales o contribuyentes a la existencia de influencia significativa, la entidad examinará todos los hechos o circunstancias, incluyendo las condiciones de ejercicio de tales derechos potenciales y cualquier otro acuerdo contractuales, considerado aislada o conjuntamente, que afecten a los mismos, salvo la intención de la dirección respecto a su ejercicio o conversión y la capacidad financiera para llevarlo a cabo. A continuación, mi compañera les hablará sobre el método de participación y su aplicación. A continuación les voy a explicar un poco sobre el método de participación. La inversión se registrará inicialmente al coste y se incrementará o disminuirá para reconocer la porción que corresponde al inversor en el resultado del ejercicio obtenido por la entidad participada. Después de la fecha de adquisición, las distribuciones recibidas de la participada de la inversión, podría ser necesaria la realización de ajustes para recoger las alteraciones que sufra la participación proporcional en la entidad participada. Como consecuencia de cambios en otro resultado global en la entidad, entre ellos cambios se incluyen los derivados de la revalorización de las propiedades, planta y equipo de las diferencias de cambio al convertir los estados financieros de negocios. Aplicación del método de participación. La inversión en una entidad asociada se contabilizará usando el método de participación, excepto cuando a. La inversión se clasifique como mantenida para la venta, de acuerdo con la NIC 5, activos no corrientes mantenidos por la venta y operaciones interrumpidas. B. Se aplica la excepción del párrafo 10 de la NIC 27 para que permite a una denominante que también tenga inversiones en una asociada no elaborar estados financieros consolidados. Sean aplicables todas las siguientes condiciones. 1. El inventor es, en su vez, una dependiente completa o parcialmente dominada por otra entidad, y sus restantes propietarios, incluidos aquellos que no tendrían derecho a votar en otras circunstancias, han sido la denominante última o alguna de las dominantes intermedias. Elaboren
Elaboren estados financieros consolidados disponibles para el público que cumplen con las normas internacionales de información financiera. Pérdidas por el deterioro del valor. Una vez que se haya aplicado el método de la participación y se hayan reconocido las pérdidas de la asociada de acuerdo con lo establecido en el párrafo 29, el inversor aplicará los requerimientos de la NIC 39 para determinar si es necesario reconocer pérdidas adicionales respecto a la inversión neta que tenga en la asociada. El inversor también aplicará los requerimientos de la NIC 39 para determinar si tiene que reconocer pérdidas por deterioro adicionales con respecto a las demás partidas relativas a la asociada que no formen parte de la inversión neta y el importante de esa pérdida por deterioro. Muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre los estados financieros separados. ¿Qué son estos estados financieros separados? Nos dice que en los estados financieros separados del inversor, la inversión en una sociedad se contabilizará de acuerdo a los párrafos 37 a 42 de la NIC 27, ya que esta NIC 27, el objetivo de esta es prescribir los requerimientos de contabilización e información a relevar para las inversiones en subsidiarias, negocios, conjuntos y asociadas. Esta norma nos dice que se establece que las entidades deben preparar los estados financieros separados para el uso público. Fecha de vigencia. Nos dice dentro de la fecha de vigencia que la entidad aplicará esta norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2005. Se aconseja la aplicación anticipada si la entidad aplica esta norma para un ejercicio que comience antes del 1 del 2005, revelará este hecho, ya que la NIC 1 modifica en 2007 la terminología utilizada en las NIP. Además, modificó los párrafos 1 y 39, una entidad que aplicará estas modificaciones en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2009. Este párrafo 1 y 33 fueron modificados mediante el documento de las normas internacionales emitidas en mayo del 2008. Sí, bien. Derogación de otros pronunciamientos. Esta norma deroga la NIC 28, contabilización de inversiones en asociadas revisadas en el 2000. Esta norma deroga las siguientes interpretaciones: eliminación de pérdidas y ganancias no realizadas en transacciones con asociadas, método de participación, reconocimiento de pérdidas, consolidación y método de la participación, derechos de voto, potenciales y distribución de participaciones en la propiedad. Gracias. Explicación de un ejercicio práctico de la NIC 28. La empresa Girados S.A. realizó una inversión de $16,000 a la empresa NEA S.A., donde el inversor tiene representaciones en la junta de accionistas. El inversor realiza estados financieros consolidados y la empresa NEA S.A. presenta al término del periodo de la inversión como sigue: capital $62,000, reservas $20,000, utilidades $15,000, que nos da una totalidad del patrimonio de $97,000.
En este ejercicio se pide el tratamiento contable según la norma que considera correcto. 1. Registro al costo. En el libro diario vamos a registrar lo que es en el debe, activo, activo no corriente y inversiones en asociados de 16,000. Este valor lo obtenemos del ejercicio en el cual la empresa Girados S.A. realiza una inversión de $16,000. En el debe, activos de 16,000, activo corriente, efectivo y equivalente de efectivo en el parcial de $16,000. 2. Determinar si existe influencia significativa. La fórmula de la influencia significativa es la división de inversiones y capital. El valor es de $16,000 de inversión y capital $62,000. El cual tenemos un 25,81% que viene a ser la influencia significativa. 3. Ajuste. Para la fórmula de ajuste es la multiplicación del valor de la influencia significativa y el total del patrimonio. 25,81% por 97,000, que tenemos un total de 25,032,26 centavos. Para saber el valor actual, se procede a realizar una resta de 25,032,26 centavos menos 16,000, que tenemos un total de 9,032,26 centavos. Se procede a registrar en el libro diario, en el debe, activo de 9,032,26 centavos, activo no corriente, inversiones en asociados en el patrimonio de 9,032,26 centavos. En el haber, el resultado acumulado, que es de 9,032,26 centavos. Y utilidad. Bueno, en conclusión, la NIC 28 de inversiones en asociados tiene influencia significativa en las empresas inversionistas, que consiste en la facultad de participar en las decisiones políticas, financieras y operativas de una empresa asociada. Se dice que tiene influencia cuando un inversionista posee un 20% de la subsidiaria o más de los derechos a voto, salvo que se pueda demostrar lo contrario. Cuando se preparan estos estados individuales financieros, la inversión debe ser presentada usando el método aplicado para la conciliación, es decir, el método de participación de costos. Además, nos habla que se está frente a una sociedad cuando no se trata de una subsidiaria o que el derecho al voto que el inversionista posee le permita tener influencia significativa. Cuando el inversionista no emite estados financieros consolidados, debe registrar la inversión en una asociada según el método de participación o de costo. El más adecuado si el inversionista prepara estados consolidados. Los estados financieros deben incluir una lista de las asociadas más significativas, las proporciones de participación y los métodos de contabilización. Gracias. Esto fue todo del tema de la NIC 28.